buenos días. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, un domingo más donde podremos exaltar el nombre del Señor. Venir con acción de gracias por lo que hace en nuestras vidas. Y también, en momentos de incertidumbre como los que vivimos hoy, levantar nuestra mirada al cielo y como el salmista decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¡Qué hermosa promesa! Acompáñame en unas palabras de oración. Señor, venimos en esta mañana con acción de gracias a declarar, Señor, que tú eres Rey de Reyes en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y queremos, Señor, alabarte, exaltar tu nombre y que nuestras alabanzas suban, Señor, como olor fragante. Deleítate en la alabanza de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dice la palabra del Señor que donde está su espíritu morando, allí hay libertad. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Echó mi manta, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre,
Con cuerdas de amor, Dios nos trajo a su presencia y hoy podemos gozar de su libertad, de su fidelidad y de su paz, y disfrutar de una comunión íntima con nuestro Padre. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más hondo valle me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado en la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
Doy paso al pastor Marco Galván, quien hoy nos trae la meditación de la palabra. Muy buenos días, amada iglesia. Es un gusto saludarlos. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder traerles el mensaje de su palabra el día de hoy. Siguiendo con nuestra serie del mes Renovando Nuestra Familia, el tema de hoy se titula Desafiando a la Juventud. Acompáñenme por favor con esta oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder llevar tu palabra, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor, por este tiempo y porque eres tú quien gobierna en nuestras vidas, Señor. Te pido que seas tú quien hable en este momento, Padre. Entrego este tiempo, esta reflexión, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Si alguien te preguntara, ¿qué planes tienes en la vida?, ¿qué le responderías? Tal vez dirías muy convencido, quiero ser ingeniero, voy a ser doctor, planeo ser abogada, o planeo tener mi propio negocio, o tal vez digas, deseo formar una familia. Sin embargo, también podrías decir, no sé qué quiero, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no tengo un plan. ¿Te ha pasado? Muchas veces cuando somos jóvenes y en una etapa de nuestra vida, a pesar que tenemos estudios, trabajo, familia, no tenemos un plan a seguir. Y probablemente eso nos lleve a pensar que Dios no tiene planes para nosotros. Pero hoy veremos que Dios sí tiene un plan. Y es un plan mucho más alto, mucho más grande de lo que crees para ti. Es mi deseo que comprendas que el plan de Dios tiene un sentido para tu vida. Es real. Y se basa en 3 verdades que debes creer en lo más profundo de tu ser. Y la primera verdad que debes entender y creer es que el Señor nos escoge tal y como somos. Acompáñame al libro de Génesis, capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y trajo a su padre malos informes sobre ellos. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores, y sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. En este primer punto podemos entender el contexto familiar de José. José nació en una familia difícil. Si vemos unos capítulos más atrás, Jacob, su padre, había suplantado a su hermano Esaú robándole la bendición de su padre Isaac. Esto hizo que Esaú odiara a Jacob a tal punto que tuvo que huir de su tierra. Más adelante, la hija de Jacob, Dina, fue violada. Jacob no hizo nada para defenderla, pero fueron sus hermanos, los hermanos de Dina, quienes asesinaron al violador, a los hombres de este violador, y saquearon su ciudad. La madre de José, Raquel, murió al dar a luz a su hermano Benjamín camino a Canaán. Por si fuera poco, sus 10 hermanos mayores lo odiaban, eran agresivos con él. Si vemos en el verso 4, no podían hablarle amistosamente, pues le tenían envidia, ya que era el hijo favorito de Jacob. Con esto podemos entender un contexto familiar en el cual José iniciaba su vida. A los 17 años ya tenía una familia de mucha agresión, de mucha violencia. Un padre despreocupado que solamente lo amaba a él y se olvidaba de sus hijos, y esto generaba un conflicto entre ellos. Él era informante de su padre. Él le decía las cosas que sus hermanos le hacían. Y no había forma de que José a sus 17 años no perciba el odio de sus hermanos. 17 años ya es una edad donde una persona se da cuenta de las cosas. Sin embargo, a pesar de ello, vemos que José tenía sueños. Dios le daba sueños que él no sabía interpretar. Pero dado el contexto de la relación con sus hermanos y también lo que podría decir el sueño, había algo ahí en José que no estaba bien. El sueño decía que
las gavillas, es decir, unos ramos de hierbas que podían tener sus hermanos y él, se inclinaban hacia él. También había un sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia José. José, sabiendo que sus hermanos lo odiaban, él comentó estos sueños y generó más odio. Podemos ver entonces en José que a su corta edad ya tenía algunos rasgos, algunas actitudes de imprudencia. Probablemente era un poco vanidoso u orgulloso, y esto podía también ir alojando sentimientos de resentimiento en el corazón de José, ya que solamente encontraba resentimiento y envidia en sus hermanos. Sobre este punto podemos entender que el Señor sabe quiénes somos, sabe cómo somos, sabe cuál es el contexto de nuestra familia y cómo esto pudo haber influenciado entre nosotros. Podemos haber adquirido en nuestra vida malos hábitos, vicios, miedos, pensamientos, actitudes que fueron los primeros maestros de nuestra infancia. También cosas buenas, definitivamente, también cosas buenas, también buenos valores. Pero lo que va formando el carácter de nuestra vida es ese conjunto de cosas. Al igual que en la familia de José, el Señor había visto a José, lo había escogido, tal y como era, así, imprudente, lo había llamado, lo había escogido. Y de la misma manera, Él sabe nuestro contexto familiar y Él conoce nuestras circunstancias, cada cosa que ha marcado nuestra vida y que ha ido formando nuestro carácter hasta el día de hoy. Pero, ¿qué es el carácter? En una breve definición, el carácter es un conjunto de cualidades mentales y afectivas que condicionan nuestra conducta. En palabras más sencillas, es todo lo que pensamos y sentimos al momento de reaccionar frente a una situación en particular. Muchas personas dicen, tú no sabes lo que he vivido. Claro que no lo sé. Pero Dios sí lo sabe y Él te ha visto y te ha amado tal y como eres y te ha escogido. De la misma manera que escogió a José porque tenía un plan para su vida, Él te ha escogido a ti porque tiene un plan para tu vida. Hay una escena en Lucas 5, verso 18, en la que Jesús llama a Pedro, a Andrés, a Jacob y a Juan, y dice el mensaje: viendo esto, Simón, Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. A pesar de que Pedro le advierte a Jesús cómo es él: soy pecador, apártate de mí, Señor. No vas a encontrar nada bueno en mí. Mucha gente dice: yo no puedo acercarme a Dios porque le voy a fallar. Es una triste realidad. Recuerdo a un amigo de la universidad que me dijo un día: yo no quiero ser cristiano porque sé que el día que busque a Dios voy a tener que dejar muchas cosas en mi vida, y a mí me gusta el alcohol y no quiero dejar el alcohol. Cuando me dijo eso, me quedé impactado. Traté de refutar sus argumentos, pero al final entendí que todavía estaba cegado. Ahora Jesús reafirma su llamado hacia ellos, hacia Pedro, y les dice, a pesar de que sabe cómo es Él, porque lo sabía, los escoge y los llama para que lo sigan. De la misma manera, Jesús te ha visto a ti, joven. Él te ha escogido y te está llamando para que lo sigas. Él quiere que cumplas el plan que tiene preparado para ti. Ahora bien, a lo largo de la vida, las personas experimentan dificultades, conflictos, aflicciones, y los hijos de Dios no son la excepción. Cada día puede presentar situaciones difíciles, repentinas. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser el despido del trabajo, un accidente de tránsito, el término de una relación amorosa o de un negocio, o tal vez algo que ya venimos teniendo o sintiendo desde hace un tiempo atrás.
puede ser un jefe difícil, un entorno altamente competitivo que nos desgasta, un problema judicial, una enfermedad degenerativa o una cuarentena solitaria. En la palabra vemos cómo José pasó la adversidad de su vida, pero el Señor usó estas situaciones para moldear su perspectiva de las cosas, su carácter y la forma en cómo él debía responder a las circunstancias que se le presentaran. Y esta es la segunda verdad de la que quiero hablarte. Es importante que creas que el Señor moldea tu carácter. Si seguimos ahí en el capítulo 37 y nos vamos al verso 14, dice: entonces Israel le dijo a José: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Los envió pues desde el valle de Hebrón. Y si nos vamos al verso 28, pasaron entonces, al término de toda la historia, pasaron entonces unos mercaderes madianitas, y ellos lo sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. ¿Qué había pasado aquí? Los hermanos de José estaban cuidando las ovejas, haciendo diversas actividades, y Jacob lo envía a José y le dice: quiero que me des informe de lo que están haciendo ellos. Con eso va José y termina siendo vendido. Pasa el tiempo y es vendido de estos comerciantes al jefe de la guardia del faraón, a Potifar, como un esclavo. Si vemos en el verso 39-17, entonces ella habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Y cuando levanté la voz y gritó, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le había dicho: esto es lo que tu esclavo me hizo, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció. Siendo José esclavo, siervo de Potifar, su esposa, la esposa de Potifar, lo quiso seducir. Intentó que él se acostara con ella, pero él no quiso. Esa historia la sabemos muy bien. ¿Y cómo termina? José es acusado por intento de violación y apresado por su amo. Si vemos en las noticias que una persona es acusada por intento de violación, definitivamente ya como sociedad tenemos una perspectiva con esta persona. No queda igual para la sociedad, porque es acusado de intento de violación. José fue acusado de la misma manera, de querer violar a la esposa de Potifar. Si nos vamos al capítulo 40, verso 23, mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. José ya estaba en la cárcel, y hay un relato breve en donde el jefe de los coperos y el panadero del faraón hacen algo, no se sabe muy bien qué, pero que no agrada al faraón, y ellos van a la cárcel. Ellos tienen un sueño cada uno, y José se lo interpreta, y cuando el copero sale, José le dice: por favor, acuérdate de mí, y háblale al faraón, y él le dice seguramente que sí, pero es curioso porque el copero se olvida. José es defraudado una vez más. Fue defraudado por sus hermanos, fue defraudado porque tal vez pensaba que estaba haciendo bien las cosas delante de Potifar, y las estaba haciendo bien, pero las circunstancias de la vida hicieron que él termine siendo acusado y encarcelado. Y ahora es olvidado por esta persona a quien él ayudó. En el siguiente versículo 40-41 dice: aconteció que al cabo de 2 años, es decir, desde que José habló con el jefe de los coperos, pasaron 2 años en el que él había sido olvidado. ¿Cómo es que el Señor sigue obrando también en nuestro carácter? Y es lo que vemos en el capítulo 39, verso 8. Pero él rehusó, cuando la mujer de Potifar lo quería seducir, él rehusó y dijo a la mujer:
de su señor: estando yo aquí, mi amo no se preocupa por nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado, excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces yo voy a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? José no estaba pasando por un momento emocional en ese entonces. José era el mayordomo de la casa. Dice: todo me ha dado el faraón en mis manos. Soy autónomo, tengo la libertad. Potifar debe estar trabajando. Puedo mandar a los empleados a otro lugar, que de por cierto no había nadie en ese momento. Puedo hacerlo, estoy en la libertad de hacerlo y nadie se va a dar cuenta. Porque si su esposa, la mujer de Potifar, quiere estar conmigo y yo con ella, y tengo la libertad para hacerlo, ¿por qué no? Pero José entendía que esa libertad y la confianza que había recibido de Potifar no era para ser dañada. Él había tomado una decisión y conscientemente él le respondió a la esposa de Potifar y le dijo: no puedo hacer esa maldad a mi amo y no puedo, sobre todo, desagradar a mi señor. A pesar de que él no quiso, a pesar de que él se mantuvo firme, igual lo acusaron, pero él tuvo una fe racional. Él dijo: lógicamente no puedo hacer esto a mi señor y no puedo desagradar a Dios. Otro punto importante que vemos en cómo el Señor iba moldeando el corazón de José es cuando él expresa humildad. Si vemos en el capítulo 40, verso 8, y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José les dijo: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me las contéis. Esta es la parte en donde el copero y el panadero tuvieron sueños y no sabían qué significaba. Pero José le dice: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? José ya estaba entendiendo que Dios le estaba dando ese don, pero no era por su propio intelecto, era que a Dios le pertenecían. Él le daba la gloria a Dios. Y en el verso 41:15 también vemos cuando Faraón lo llama, porque habían hablado de que él interpretaba sueños. Faraón le dice: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que oyes un sueño y puedes interpretarlo. Estaba con la máxima autoridad de Egipto. Él podía haber dicho: sí, yo puedo hacerlo. Pero en realidad, si hubiera dicho eso, lo más probable es que no hubiera podido interpretar, porque la capacidad y el don no estaba en él. Era de Dios a través de él. Y José respondió, verso 16, diciendo: no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Ya habíamos visto cómo al inicio José era un poco imprudente. Pero acá vemos a otro José, a un José prudente, a un José más sabio, a un José más humilde. Y el tercer punto de cómo el Señor va formando nuestro carácter es cuando tenemos un sentir de inconformidad. A veces ante las situaciones adversas, las personas se desaniman, se desalientan, sienten que han caído en un hoyo y no pueden salir y se pueden dar al abandono y empiezan a tomar decisiones equivocadas porque piensan que no hay motivación para seguir en la vida. José veía estancada su vida. En el verso 40, capítulo 40, verso 14, José estaba en la cárcel, ¿no?, después de haber sido acusado por violación, y le interpreta los sueños, ya les decía, al copero y al panadero. Y cuando este copero va a salir ya de la cárcel, él le dice: solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, es decir, de la cárcel. José todavía tenía la convicción de que él podía salir adelante, de que su vida no estaba destinada a ser vivida en la cárcel, de que todavía tenía una oportunidad para reincorporarse en la sociedad.
A veces se cree que los cristianos somos conformistas y no aspiramos a desarrollarnos personalmente y profesionalmente, que somos religiosos pasivos frente a un mundo cambiante que demanda crecimiento personal, profesional y espiritual. Pero, ¿sabes qué, amigo, amiga? Debemos ser proactivos en nuestro crecimiento espiritual y académico y tomar la iniciativa de cambio cuando sentimos que nuestra vida está estancada. El carácter de José iba siendo moldeado en estos tiempos de angustia, pero también en los momentos de prosperidad. Y podemos verlo porque José recibió la confianza de Potifar, recibió la confianza del jefe de la cárcel y recibió la confianza del faraón. Una persona desmotivada no inspira confianza. Una persona motivada inspira confianza. Y José tuvo que aprender eso en la cárcel. No solo aprendió prudencia, no solo aprendió paciencia, aprendió algo muy importante y que a veces es difícil de entender en tiempos de angustia, y es el contentamiento. Tener contentamiento cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Y ese contentamiento es el gozo que el Señor pone en tu vida a pesar de las situaciones difíciles y que te motivan a seguir adelante y que cambian tu actitud. El carácter tuyo y mío debe ser formado para experimentar el contentamiento de Dios cuando las cosas van bien y van mal. Y el gozo de que a pesar de que las cosas son difíciles, en el Señor tenemos la confianza de que Él tiene el control de todas las cosas. Y esto influye también en las personas de su entorno y generaron que le den la confianza para cuidar la casa de Potifar, para cuidar la cárcel, aún siendo él preso, y para recibir los encargos del faraón. José enfrentó injusticias, dificultades, tentaciones todos los días. Y de la misma manera que José tuvo una fe racional que lo llevó a tomar buenas decisiones y no se dio por vencido ante cada adversidad, tú y yo estamos llamados a tener un carácter maduro que nos lleve a pensar y actuar de manera lógica en función de lo que el Señor le agrada. Nosotros tenemos la capacidad de decidir agradar o desagradar al Señor en medio de la adversidad. ¿Qué mayor ejemplo el de carácter maduro de nuestro Señor Jesucristo, que sabiendo que Judas Iscariote sería quien lo traicionaría, lo llamó, lo hizo parte de su círculo de amigos? Comieron juntos, caminaron juntos, le confió el dinero del grupo. Nunca lo acusó ni lo rechazó y compartió todo con él, a pesar de que desde el primer momento en el que lo conoció, Jesús ya sabía que lo iba a traicionar, y a pesar de eso lo aceptó como era. Un carácter increíble de Jesús que debemos imitar. Con el paso del tiempo el Señor va viendo que hemos aprendido lo que Él quería que aprendamos: paciencia, prudencia, sabiduría. Él nos forma para tomar buenas decisiones, tener contentamiento, tener humildad, ser perseverantes. Cuando hemos entendido lo equivocado que estábamos anteriormente en nuestra perspectiva, incluso cuando nuestra forma de responder a las situaciones de la vida han sido transformadas de un modo que aún nosotros mismos nos damos cuenta de que ha cambiado, es cuando el Señor permite que comprendamos el para qué de las circunstancias, de nuestras experiencias. Y Él hace que seamos conscientes de una tercera verdad respecto a su plan para nuestra vida, y es que el Señor tiene un propósito. El Señor tuvo un propósito con José. Ya lo había formado hasta ese entonces, y vemos en el capítulo 41, verso 39. Faraón le dijo: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. José le había revelado el significado de los dos sueños que tuvo el faraón. Y si vemos versículos atrás, por ejemplo, a partir desde el verso 34, José le dice, luego de haber interpretado los sueños: haga el faraón esto, nombre un intendente fuera del país que exija 1/5 de la producción, y le empieza a dar una serie de consejos
no necesariamente religiosos, consejos de administración, de economía, consejos de gestión de personas, laboral, porque precisamente luego vamos a ver qué es lo que hizo José con todo el pueblo en tiempo de crisis. Y el faraón se dio cuenta, el Señor le reveló a Faraón que José era la persona prudente y sabia que él necesitaba para que Egipto no termine en las ruinas. El Señor había formado a José como una persona prudente, sabia, con características que todos anhelamos tener, ¿cierto? ¿Quién no quiere ser prudente en su día a día, a la hora de hablar, a la hora de actuar? ¿Quién no quiere ser sabio para tomar las mejores decisiones? Pero estando frente al faraón, a la edad de 30 años, el faraón reconoció que José era una persona diferente del José que tenía 17 años. Si vemos en el verso 45, capítulo 45, verso 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido aquí. ¿No? Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Y si nos vamos al 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservar un remanente. José por fin ha entendido por qué y para qué Dios lo envió a Egipto y permitió tantas circunstancias adversas en su vida. Si vemos en el verso 7 dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Para proteger vidas me envió Dios, le dice José a sus hermanos cuando se encuentra con ellos. Este es el contexto de este pasaje. José se encuentra con sus hermanos y sus hermanos piensan que José va a descargar su furia y su venganza, pero él les dice, no se pongan tristes, porque el Señor tenía un propósito con mi vida, que era proteger vidas, preservar a nuestra familia. Con eso se cumpliría la promesa de la descendencia que le hizo Dios a Abraham, porque en ese tiempo de escasez pudieron haber muerto Jacob y toda su familia y no se hubiese cumplido la promesa, pero el Señor es fiel a su promesa y permitió en José que ésta se cumpla. ¿Para qué haría todo esto Dios? Para mostrar su gloria, su soberanía y que Él cumple su palabra. Ante la pregunta, ¿por qué estoy viviendo esta circunstancia en mi vida? Seguramente te estás preguntando tú en este momento. Te animaría a replanteártela y decir, ¿para qué estoy viviendo esta circunstancia en mi vida? Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, nos hace recordar cuál es el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Fíjate lo que dice en Efesios 4, verso 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Recuerdo la primera vez que llevé a mi hijo Marco Emilio con Rosy al pediatra. Entramos a la oficina del doctor y veo a un costado de la puerta estas figuras que son unos centímetros. Era una jirafa y tenía unos centímetros. Y seguramente todos los niños que van llegando pasan y se van marcando cuánto van midiendo. Y eso es lo que muchas veces, siempre hacemos los padres. Vemos cómo van midiendo nuestros hijos para ver cómo va su desarrollo físico, su crecimiento. Es un ejemplo claro del amor que tenemos como padres, que queremos ver que nuestros hijos van creciendo cada vez más y más. Cuando llegan a los 50 centímetros es una alegría, cuando llegan a los 60 es aún más una explosión de emoción. Cuando llegan a los 80 queremos que nunca paren. Y es nuestro deseo como padres ver que nuestros hijos crezcan saludablemente. Y ese es el propósito de Dios para tu vida.
Vemos como dice ahí, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo pasó por este mundo. Cristo caminó en este mundo y dejó una estatura de plenitud. Una estatura en la cual nosotros, apuntando nuestra vida hacia esa estatura, podemos tener el carácter de Cristo. Cristo dejó una talla de plenitud, de paciencia, de amor, de dominio propio, de consideración hacia los demás, de fe, de unidad, de prudencia, de sabiduría. Él ya nos dejó el objetivo. El propósito para tu vida, ¿sabes cuál es, amigo? Alcanzar ese objetivo, ser como Cristo. Y cada día el Señor va a ir formando tu carácter, porque no hay forma de ser como Cristo si nuestro carácter no es formado como el carácter de Cristo. Dejaremos de hacer acepción de personas, como dice la palabra. Dejaremos de explotar en ira, en ansiedad, en depresión por el futuro. Si en algún momento somos rencorosos, dejaremos de ser rencorosos, porque el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Y eso es un proceso que nos toma toda la vida. Este carácter de Cristo que se forma en nosotros es lo que finalmente nos permite ser de influencia en dos aspectos de nuestra vida, y el primero es en nuestra familia. Cuando vemos en el 45:5, ahora pues dice Jacob a sus hermanos, no se entristezcan ni les pese haberme vendido. Cuando José le dice a sus hermanos, no se entristezcan y no se arrepientan, José les estaba diciendo, yo no estoy triste y no me siento mal de haber estado aquí, porque he entendido que el Señor permitió que todo esto me suceda por un propósito. Yo los he perdonado verdaderamente, así que quiero que no se sientan mal, porque el Señor tuvo un propósito más grande que el dolor que puede haber pasado. No tengo odio ni rencor contra ustedes. Si nos vamos al capítulo 46, verso 29, José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre, y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente. No sabemos si de repente cuando José fue enviado por su papá a ver a sus hermanos qué estaban haciendo y sus hermanos lo vendieron, él dijo, ¿por qué mi padre me envió? ¿Por qué no me cuidó? Pero eso ya no importa, porque ahora ve a su padre y lo único que quiere es abrazarlo. Probablemente él no sabría si volvería a ver a su padre. Jacob ya pensaba que él estaba muerto. De repente pudo haberle dicho, mis hermanos me vendieron, pero no lo hizo. José no tenía odio, José había perdonado. Ya no importa lo que pasó antes, ahora están juntos. Si vemos en el 47:12, y proveyó José de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa. Qué interesante ver, ¿no? El perdón de José no solamente quedaba en palabras, sino también se hacía evidente en hechos. La evidencia tangible del perdón de José a su familia es que fue su proveedor, no los abandonó por venganza. Al contrario, les dio lo mejor que había en Egipto, la tierra de Gosén. ¿Cuántos hombres y mujeres, me pregunto, cuántos hombres y mujeres abandonan a sus familias y no se hacen cargo del hijo que concibieron? Y muchas veces se tiene que recurrir a la vía legal para que un padre o una madre den sustento a su hijo. ¿Cuántos niños hay en este mundo con heridas en el corazón porque sus padres no los reconocieron y no quisieron ser parte de su vida? ¿Cuánta gente olvida a sus hermanos enfermos o cuántos olvidan a sus padres ancianos? Vemos que el carácter de José se formó para perdonar y para ser proveedor de su familia. Si nos vamos ya al final de todo el relato, en el capítulo 50, verso 15, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás
guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que hicimos. ¿No? Dice una frase: el ladrón piensa que todos son de su condición. Los hermanos de José eran muy violentos, eran muy rencorosos, muy vengativos, y pensaron que José, tras la muerte de Jacob, sería quien realmente es, una persona vengativa y mala. Pero José no fue así. Y más bien José, si te das cuenta en el verso 21, ahora pues le dice José a sus hermanos: no teman. Si bien es cierto, ya su papá había muerto, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y mira lo que dice, estas dos palabras son bastante interesantes, me llamó mucho la atención, y dice: y los consoló y les habló cariñosamente. Hay gente que dice: yo perdono pero no olvido, ¿no? Yo perdono pero ya no confío. El perdón no se trata solo de olvidar o de confiar. Se trata también de consolar y ser cálidos al hablar. Y esto, ¿sabes qué? Ya no es la maestría, es el doctorado en perdón. Es difícil para nosotros, pero no es imposible para Cristo en nosotros. Solo Cristo es nuestro modelo máximo de perdón y consuelo frente al agravio de una persona contra nosotros. José fue un ejemplo de perdón para sus hermanos, un grupo de jóvenes iracundos, vengativos, conflictivos, llenos de rencor e ira, pero José fue ejemplo de protección y provisión para su familia. Y el segundo aspecto, donde el propósito de Dios, donde nuestro carácter, al ser formado como el de Cristo, tiene influencia, es en la sociedad. Si vemos el capítulo 47, verso 19, ya estaban en crisis, ya había hambre en Egipto, y la gente ya había vendido sus ganados, había dado todo su dinero, y habían vendido incluso sus tierras, y se querían vender a ellos mismos. Le dicen a José: queremos ser esclavos del faraón, queremos ser servidores, ¿no? En el verso 19, en la parte B, dice: cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de faraón. Ya no tenemos nada que darte, José, tómanos a nosotros a cambio de que nos des alimento. Y en el verso 23 le dice José al pueblo: he aquí, yo os he comprado a vosotros y a vuestras tierras para faraón. Acá podemos decir: ¿José esclavizó a los egipcios? Probablemente podemos entender eso, pero no es eso lo que dice el texto. Si seguimos leyendo, dice: al tiempo de la cosecha daréis la quinta parte de Faraón a Faraón, y 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento. Cuando una persona esclaviza a otra, todo lo que le pertenece al esclavo le pertenece al amo. Pero acá, si bien es cierto, Faraón compró todas sus tierras José compró todas sus tierras para el faraón, les dijo: ustedes vivirán de 4/5 partes, y la 5ª parte será de faraón. Es decir, José no los esclavizó, José les dio empleo y armó un programa de impuestos para que ellos le paguen a faraón la 5ª parte de su cosecha. El resto era para ellos y sus familias, y esto no es esclavitud, como les digo, es emplear. El Señor le dio a José la sabiduría para dar empleo, dar sustento al pueblo en una época de crisis, y al mismo tiempo tener un gobierno estable y autosostenible. En todo esto agradó José a Dios. Él fue un ejemplo de impacto en una sociedad desesperada. De la misma manera, la sabiduría de Dios puede obrar en tu vida, de tal forma que encuentres soluciones sencillas a problemas complejos de tu sociedad. En este tiempo de pandemia, querido amigo, amiga, el Señor puede darte la sabiduría que necesitas para seguir generando puestos de trabajo sin sacrificar la continuidad en tu negocio, y sobre todo, sin sacrificar tu comunión con Él. En estos últimos tiempos vemos a muchos llamados influencers, ¿no? Son personas que pueden vestir a la moda, postear frases motivadoras, decir tips interesantes o motivarte a que tengas un estilo de vida o adquieras algún producto.
Un verdadero influencer es aquel que ha dejado que Cristo forme su carácter para ser como Él mismo, que es de ejemplo para su familia como una persona que sabe perdonar, que protege a su familia, que permanece con ellos, que no los abandona. Un verdadero influencer es un ejemplo en la sociedad que presenta soluciones y ayuda a los que más necesita en su comunidad. Terminamos con esto. Hemos visto un panorama más amplio de la vida de José y nos hace entender que Dios tenía un propósito al hacerlo el segundo de Faraón. Y este propósito era salvar vidas, preservar la descendencia de su pueblo Israel. Para esto formó el carácter de José a través de diversas pruebas, quitando pensamientos, conductas que no eran apropiadas, obrando en su manera de responder frente a la adversidad. ¿Cómo hizo esto? Con prudencia, con paciencia, perseverancia, con perdón y sabiduría. El José que tenía 17 años y era de una forma, fue transformado completamente por el obrar de Dios. Transformó por completo su carácter. Y hoy, querido amigo, amiga, el Señor te dice que puede obrar de la misma manera contigo, porque Él tiene un propósito grandioso para ti. Debes entender cómo es el carácter de Cristo y cómo cuando estuvo aquí en la tierra actuó frente a las circunstancias que Él enfrentó. Él fue perseguido, Él fue traicionado, Él fue castigado y murió por ti y por mí. Y no tuvo rencor porque lo hizo por amor. Deja que el Señor toque tu vida a través de su palabra. Deja que el Señor transforme tu forma de enfrentar las circunstancias que vives cada día. Y que su carácter sea formado en ti, que seas moldeado por ti, en ti. Ese es tu desafío, joven. Que Dios te bendiga. Gracias, Pastor Marco, por la prédica de esta mañana. Ahora, iglesia, acompáñame a orar por los diezmos y ofrendas. Amado Dios, gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Gracias porque como iglesia nos permites cumplir con esa misión de que tu palabra, Señor, sea comunicada y que todas las familias, Señor, realmente puedan conocerla. Señor, te agradecemos por tu provisión sobre nuestras vidas y te pedimos que seas realmente tú, nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en medio de nosotros y por acompañarnos en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, iglesia, deseamos darte algunos anuncios de lo que viene más adelante. Deseamos invitar a todos los líderes, mentores, asistentes, coordinadores y servidores de ministerios de nuestra iglesia de Monterrico a participar de nuestro seminario de líderes. El tema será las claves del discipulado. Este seminario lo tendremos el próximo sábado 29 de mayo de 5 a 6 de la tarde. Será totalmente online a través de Webex. No tiene costo y solo deben inscribirse a través de nuestra app. Pueden ingresar al app desde sus celulares, entrar a la sección Actividades y Eventos. Allí encontrarán el seminario para líderes y solo deben apretar el botón Reservar. Eso es todo. Ya estarán inscritos. En esa misma sección, ese día podrán encontrar el link para conectarse o también les llegará a sus correos. También queremos contarles que el sábado 12 de junio tendremos el encuentro de mujeres EMA en modalidad virtual. Les recordamos que este evento es para mujeres no creyentes. Si tienes amigas o parientes que no asisten a nuestra iglesia, esta es una excelente oportunidad para invitarlas a este tiempo especial. Si deseas saber más de cómo invitar a alguna amiga, contáctate con Laura Velasco al WhatsApp que está en pantalla. Ahora, iglesia, los dejamos con la parte final de nuestro programa. Gracias, pastor, por los anuncios. Nos despedimos declarando que nuestra roca firme es Jesucristo, del cual nunca seremos movidos. Salvación, espero
armonía llene mi hogar, mi paz en la aflicción, mi corazón te entregaré, mi apoyo solo en ti. Solo en ti yo confiaré, mi esperanza en ti pondré, tu palabra guardaré y no seré movido. Tu alabanza elevaré, solo en ti me sostendré, sé que siempre allí estarás y no seré movido, no seré movido. No resbalaré, mi apoyo solo en ti, por mí moriste y tan solo tuyo soy. Y cuando el viento fuerte empiece a soplar, firme en ti estaré, no seré movido, no seré movido. Descansa mi alma, mi roca y salvación. Espero en ti, mi protector, refugio y mi Dios. Solo en ti yo confiaré, mi esperanza en ti pondré, tu palabra guardaré y no seré movido. Tu alabanza elevaré, solo en ti me sostendré, sé que siempre allí estarás y no seré movido. Solo en ti yo confiaré, mi esperanza en ti pondré,